Adelante. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno acusa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Voy a leer una vez más el versículo número 18, porque ese es el que vamos a desarrollar. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a orar. Bien, siempre el tema lo vamos a mantener, solo que sería una segunda intervención. El tema que ocupábamos era por causa de Cristo. Vamos a mantener el mismo tema por causa de Cristo. El apóstol Pedro, bueno, se está dirigiendo, esto todos ya lo sabemos y debemos de saberlo, que se dirige a la iglesia, a esa iglesia que está en algún lado y que obviamente pues es la iglesia de Cristo. Se dirige para irle dando dirección, ánimo. Se dirige hacia ellos para hacerles ver la posición que también tienen como iglesia. Les ha hablado de muchas cosas importantes, como lo que es que la iglesia son ahora los sacerdotes de Dios. Les ha venido hablando de que deben de transitar en este mundo como extranjeros y peregrinos, como gente que va de paso. Todas estas recomendaciones o exhortaciones que el apóstol ha venido haciendo en este capítulo 1, 2, a estas alturas, pues como decíamos, es siempre para darle rumbo a la iglesia, para darle estabilidad a los hermanos que se dirigen. Pero en el pasado estudio estuvimos tocando luego también lo de las autoridades. En este versículo número 13, el apóstol se dirige también para tocar ese aspecto de lo que son las autoridades. Pudiera pensarse que, dado el trasfondo en este campo de lo que eran las autoridades en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Cristo, se podía pensar que lo menos que podía hacer la iglesia sería ignorar las autoridades, sería avalancharse o rebelarse a las autoridades por lo injusto
porque las autoridades eran prácticamente los peores enemigos de la iglesia. En el trasfondo de todo lo que la iglesia padeció, siempre los que generaron o los que dieron el aval para que la iglesia fuera perseguida, para que la iglesia fuera encarcelada, siempre fueron las autoridades. En este campo, en este tiempo, las autoridades romanas, que eran las que estaban fungiendo en el tiempo de Cristo y en el tiempo inicial de la iglesia. La idea debería de ser pues que más bien había que ser contrario a la autoridad. Pero el apóstol Pedro explica a la iglesia que no debe de ser así. El mismo Señor también, el Señor Jesús, también dio esa idea y también dio el ejemplo. Siempre se sometió, y en el caso del apóstol Pablo habla que las autoridades son puestas por Dios. Esto siempre parecería como una cosa que la iglesia no debería de señalar por el trasfondo que ya mencioné. Pero en esta ocasión el apóstol Pedro toca eso, y sabemos pues que esto es así. Las autoridades, aun cuando el trasfondo de las autoridades del tiempo del Señor eran tremendamente, como ya lo mencioné, negativo para lo que era la iglesia. Pero la Biblia dice que son puestas por Dios. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 13 de Romanos 1 en adelante. Y son puestas, dice en esa porción, en esa escritura, para castigar el malo y para hacer bien al bueno. Estas son las asignaciones que Dios les otorga a las autoridades. Estas pueden ser, por supuesto, las autoridades, está refiriendo a todo lo que es ese campo de autoridades en todo el recorrido de lo que es la raza humana, para que persigan lo malo y hagan bien al bueno. Esas son las asignaciones que Dios delega a la iglesia. Y los apóstoles están recordando y orientando en esa dirección a lo que es la iglesia de Cristo. En este caso, Pedro recomienda que la iglesia obedezca a los reyes. Esto quiere decir, cuando Pedro dice en este versículo número 13, que estamos dando un pequeño repaso, por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores y sucesivamente. En este caso, para que podamos avanzar y podamos tocar lo que compete a los siervos, entendamos que todos los reyes, dentro de ese campo o de esa palabra general de reyes, todos instalan o dan leyes, para que esas leyes son las que rijan las naciones. Y por supuesto las leyes y todo ese componente de leyes es para darle gobernabilidad a las naciones, a los países. Dentro de esas leyes se establecen todo lo que
es un delito, todo lo que altera aquella convivencia y sucesivamente. Por ejemplo, dentro de esas leyes está la convivencia. Eso pues es muy sabido de todo, que si buscamos las leyes de cada país, constituciones, vamos a encontrar que estos principios de convivencia son pues muy comunes, que están ahí estampados dentro de las leyes de las naciones. Por ejemplo, lo que son los tributos, los impuestos están dentro de las leyes. Lo que sería el no generar asuntos de estafa, asuntos de robo, lo que sería calumnias. Yo creo que no hay ninguna actitud contraria que se pueda hacer que no esté dentro del paquete o de los paquetes de la ley. Siempre ahí está, se sanciona con esto, si comete esto, y sucesivamente. Así es como se manejan los gobiernos. En este caso, bueno, es más, habla que también debe de orarse por las autoridades. Son, por supuesto, las asignaciones que se le hace a la iglesia. ¿Por qué hay que orar por las autoridades? Hay que orar por ellas por el hecho de que ellos están cumpliendo los roles que Dios les ha delegado. Fíjese que es curioso, pero es así. Las autoridades, remontémonos en el caso de Nerón y de todos estos Césares, eran puestos por Dios y desempeñaban la función de servidores de Dios. Quiere decir que son servidores de Dios. Dios los pone para que, como ya dije, sean los que le den, puedan darle rumbo a lo que son las sociedades, en los países, para que pueda ser gobernado y no haya anarquía. Y decíamos que si esto no fuera así, sería terrible si no hubiesen autoridades. En algunas ocasiones hemos comentado y hemos dicho, bueno, y Saddam Hussein ya es un finado, ya es una historia, pero se menciona a veces por lo terrible que eran las leyes que esos hombres implantaron en sus países. Pero al ver ahora lo que es esa nación donde gobernó Saddam Hussein, que es Irak, o sea que de alguna manera los tenía controlados. Tenía controlado a esa sociedad. Cuando ya no se dio eso, que perdió el gobierno, vino lo que es la anarquía. Y todavía, dice de otra manera, hay sociedades que requieren ese tipo de gobiernos por sus trasfondos. Eso luego se notó que cuando ya no estaba ese régimen, Irak se desenfrenó. Entonces, esa es una de las razones. Ellos cumplen una función. Ahora, cuando decíamos que como siervos o como servidores de Dios, que son todas las autoridades, desde el alcalde, desde el regidor,
todas las autoridades que componen una nación, todas ellas deberían de ser guiados también por ese instinto de lo de Dios. Yo digo instinto porque como el que no es de Dios no puede entender en sí lo que son los principios y los valores que entienden los creyentes para con Dios. Pero ellos deberían de estar conscientes de que Dios no los pone para abusos de la autoridad, los pone para que gobiernen, para que persigan el mal y hagan bien al bueno. Dicho de otra manera, ellos tienen que tener mucho cuidado para fungir como servidores ahí donde Dios los ha puesto, aun cuando son inconversos. Tienen que tener cuidado por el hecho de que cada uno, por ejemplo, todas las atrocidades que hizo Saddam Hussein, todas las atrocidades que hizo Hitler, todas las atrocidades que han hecho reyes o los emperadores de Roma y todo eso, no es un asunto que queda ahí como que, bueno, ellos tenían que hacer eso. No, cada quien va a dar cuenta de su mayordomía. Los reyes tienen que dar cuenta, aun cuando sean inconversos, porque no pueden haber casi reyes, hermano, creyentes, porque decíamos que no es posible, difícil con un mundo corrompido que un evangélico, digamos, se siente en la silla de lo que es lo ejecutivo para desempeñar un gobierno. Es imposible, sería estar inventando. Pero ahí están, como se dice en las mismas escrituras, que el mismo diablo viene siendo servidor de Dios. Pero cada uno tiene que dar cuentas de su mayordomía, cada uno. Entonces, lo correcto o lo sabio debería de ser que los reyes traten la manera de ser justos, de aplicar justicia, ¿verdad? Acuérdense que hablar de esto es bastante general, porque depende también los modelos de gobierno que hay en cada país. Pero generalicemos. Cuando yo hablo de que deben de aplicar justicia, acuérdense que donde están distribuidos los gobiernos, pues a cada instancia le toca desarrollar tal o cual acción. Pero en ese término general deberían de promover la justicia para no verse en problemas con Dios al final, porque tendrán que dar cuenta de todo modo. El caso, decíamos, de Pilato. Pilato era una autoridad que era la que le ponía freno a los judíos. Apenas había una revuelta, iban todos los soldados y callaban. Son servidores de Dios. Pero no hizo justicia cuando debió hacer justicia. Por ejemplo, en el caso muy, muy palpable que fue con respecto al Señor Jesús. Él estaba muy consciente que Jesús era justo. Él mismo lo expresó. Es más, la misma mujer de él se lo fue a decir cuando estaba arengando en el tribunal. Le dijo: no te metas con ese justo, porque esta noche no me ha dejado dormir. Justo, es decir, no era un delincuente. Pero Pilato, por poner un ejemplo, Pilato lo que hizo fue obedecer al pueblo y condenó al justo, dio el aval para que mataran al justo y sacaran al homicida. ¿Usted cree que eso va a quedar así nomás? ¿Usted cree que eso va a pasar desapercibido de parte de Dios? No. Por eso es que siempre el hombre aquí tiene que andar con pie de plomo en todas las áreas.
Cuando hablo en pie de plomo, es decir, saber dar pasos, saber caminar, saber actuar, porque nos llevan la agenda, nos llevan anotado todo, hasta las malas miradas. No es que se pasan desapercibidos. Entonces, todo está bajo control de Dios. Entonces, todas estas personas que ocuparon sus poderes para el mal y no para enrumbarlo en lo justo y en lo bueno, y más bien, fíjese, persiguieron al bueno, porque todo ese trasfondo de los emperadores fue una guerra contra la iglesia del Señor, contra los buenos, digamos así, contra los justos. ¿Usted cree que va a quedar eso así olvidado? No se puede. Entonces, el punto en este caso es, hermanos, que ellos son servidores de Dios y por lo tanto los creyentes tienen que ser obedientes dentro de esos parámetros. Deben, aquí la porción dice, esta versión dice someterse. En el caso de esta otra versión dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades y el gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Aquí esta versión habla ya directamente de los emperadores romanos, porque es en este tiempo cuando se escribió estas cartas. Ahora, el llamado es, fíjese que como es por causa de Cristo, entonces uno se somete a las leyes de la convivencia como creyentes. Por causa de Cristo, esas leyes de convivencia quiere decir que debemos de llevarnos bien con la gente, con el vecino, no generar problemas porque está sancionado en la ley que el revoltoso, que el peleonero, que el que sale ahí del bus y se agarra con el otro porque le pitó, entonces usted está viendo que están yéndose directo a la cárcel. Entonces lo que se requiere es convivencia. Pero esto es es demandable para todos, pero más para la iglesia. En el caso de los tributos, la iglesia tiene que dar también, hermanos, un testimonio con respecto a estos aspectos. Impuestos, ya lo dice la palabra, son imposiciones. Pero desde que aparecieron las naciones, estas imposiciones ahí están. Y son parte de las leyes que estampan las naciones. Y obviamente la finalidad de esos tributos siempre son para el bienestar, para los aspectos de invertir, para bien de mejorar las cosas. Entonces, si eso se dirige o se orienta en esa área, excelente. Pero si no es esa la orientación, sino que se toman para otras cosas, ya eso es otro problema. Eso viene siendo como la idea del diezmo. Entonces hay gente que pregunta, bueno, ¿y el diezmo qué lo hacen? Ahí en la iglesia, ¿qué hace el pastor con el diezmo? La obligación de cada creyente es someterse a esa doctrina del diezmo. Ahora sí, el que está al frente se lo va a chupar, eso ya es problema de él, ¿verdad? Pero si eso es invertido y eso es ubicado y distribuido de la mejor manera, pues qué bien. Pero no es el caso de que qué van a hacer con mis impuestos y qué van a hacer. El mismo Señor dio el aval, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el creyente tiene que estar en ese nivel. No puede como desligarse en el sentido de que, bueno, yo soy creyente y yo ya le pertenezco a otro reino, por lo tanto yo no voy a obedecer las leyes de este reino, de este mundo, porque yo ya no pertenezco a este reino.
yo pertenezco al reino de Cristo, pero el problema es que aquí estamos todavía. Y mientras estemos en este reino de los hombres, los cristianos tienen que someterse al reino de los hombres. Y tienen que someterse en esta idea, en la idea de, bueno, no generar robos, no generar calumnias, es más, no hacer un levantamiento, un golpe de estado. Todas estas cosas van en contra de los principios, sobre todo de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Vamos a ver, con la excepción, hermanos, de que en todo debe de verse las reglas, y eso está en leyes secundarias o en reglamentos, por ejemplo, los semáforos y todos los saltos y todos son estos reglamentos que están ahí para, y llámele leyes. Y si uno se avienta una señal de esa, ya violentó la ley y tiene problemas. Pero hay, por lo menos lo que dije, con algunas excepciones, el creyente tiene un espacio donde puede mostrar resistencia al no sometimiento del gobierno o del rey. En este caso sería cuando el rey quiera intervenir en mi fe, cuando el rey quiera ahogar mi fe o imponerse a mi vida espiritual. Eso lo avala la palabra, en el sentido que no se puede someter la iglesia o el creyente a tal exigencia del rey. Por ejemplo, empieza aquí una persecución de la iglesia, digamos, empieza la persecución de la iglesia, pero nosotros, y la persecución es no prediquen. Está prohibido predicar. Cuando se da eso, ahí están tocando ya terrenos totalmente ajenos. Ahí están tocando, váyase al capítulo 4, verso 19 del libro de los Hechos, en el versículo 19, más Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Está diciendo, ¿por qué? Porque aquí el rey, llamémosle los sacerdotes, están imponiendo a que no se lleve a cabo la obra del evangelio. Entonces acá dice Pedro, o dicen los apóstoles: juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres o antes que a Dios. En el 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Está en términos así generales, lo que nosotros vemos en el desarrollo de la iglesia inicial. Lo que vemos nosotros, que la iglesia se opuso al rey, se opuso al gobierno, se opuso a las leyes que dictaminaban que no debían de predicar, que no debían de llevar adelante el mensaje del evangelio. Entonces la iglesia se rebeló, pero no se rebeló con un golpe de estado, sino que se rebeló cumpliendo, obedeciendo a Dios y no a los hombres. Y eso fue lo que a la iglesia le costó sangre, le costó cárceles, le costó persecuciones, a tal grado, pero no los hicieron. Imagínense estas posturas que no dejan de seguir siendo y deben de implementarse en un momento de emergencia. Ya no es que solo en aquel tiempo, por lo menos se habla dentro del marco histórico de qué manera en ocasiones la iglesia tuvo que sobrevivir oponiéndose a la ley del rey, no obedeciendo a la ley del rey. Se dice que cuando
En el tiempo hay un libro que es un librito pequeño que se llama Las catacumbas de Roma. Se habla de cómo la iglesia en ese periodo estuvo, hermanos, bajo esos laberintos debajo de la tierra. No fueron 2 semanas, sino fueron años metidos ahí, porque César los perseguía. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho la iglesia? Veamos esta frase que voy a decir. La iglesia debería de haber hecho, bueno, no alterquemos con el rey. No, mejor obedezcamos al rey. Fíjese cómo se puede ir descifrando acá las posturas en el caso de la iglesia. La iglesia, si hace eso, es decir, si se somete a la voluntad del rey o a la ley del rey, en este caso, la iglesia, hermanos, hubiese estado en total desobediencia con Dios. Pero la iglesia entendió, por eso leíamos ahí que ellos le dijeron: disculpe, señor rey, a los gobernantes, disculpe, señor rey, es menester obedecer a Dios y antes que a los hombres. Usted me está tocando lo que no me debe de tocar. Usted me está tocando, usted quiere alterarme lo que no puede ser alterado. Usted está metiéndose a donde no debe de meterse. Por lo tanto, yo no le voy a hacer una huelga, pero yo lo que voy a hacer es respetar a mi rey, obedecer a mi rey, servirle a mi rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Servir a mi rey. Y no dejaré de predicar el mensaje de mi rey, aunque usted me encueve, aunque usted me encarcele, aunque usted, señor rey, me persiga, me mate. Mientras pueda hablar, seguiré predicando aún en contra de la ley que usted. Ahí lo que vemos es las convicciones. Por eso es que el creyente no es solo, como yo lo he dicho, un hermanito o una hermanita que viene a la iglesia con una Biblia, ya tiene hasta hoyo en la silla de tanto venir y de tanto sentarse, y como se va poniendo, a veces uno se va engordando y la silla se va despatarrando. Entonces no es tanto eso el cristianismo. El cristianismo lleva convicciones. El cristianismo no es una figura. El cristianismo no es, hermanos, una filosofía humana. El cristianismo es convicciones. El cristianismo, hermanos, son valores que hay que defenderlos en las buenas y en las malas. Y no importa que tengamos que experimentar la cárcel, no importa que tengamos que experimentar la misma muerte. Entonces, eso debemos de saberlo nosotros, que no es eso lo que dije hace un momento, que uno viene ahí con boquita de cristiano y eso es todo, pero si allá le hacen una mala mirada, se cayó de la gracia. Que no digamos que lo andan persiguiendo, sino si a la iglesia hoy la andan persiguiendo. Sí, hermano. Por ejemplo, aquí nomás, aquí en Chiapas, México, usted pasa la frontera de Tecumán para adelante y agarra un poquito para el norte, usted va a ver miles de campamentos de indígenas que las autoridades religiosas de esa parte de allá, del norte de México, buscando para el Atlántico acá de Guatemala, de ahí los han sacado, pero terribles. Ahí los han perseguido, pero no los han podido domar. Y lo que han hecho ellos, venirse a la carretera aquí, esa carretera central que va para el distrito, ahí se han
se ha acomodado. Ahí están las miles de covachitas. Ahí está la gente que no la mueven, hermanos. Las amenazas han matado, han perdido un montón de familias porque los religiosos han matado, los han querido doblegar. Pero el cristiano que sabe qué significa ser cristiano, ese tiene convicciones, ese va para adelante, ese no lo detiene la muerte, ese no lo detiene el rey. Eso es bueno que nosotros lo comprendamos. Es decir, porque usted no sabe qué le puede suceder o qué no puede suceder. Imagínense que ahorita, por ejemplo, estamos en las vísperas de que, por un lado, la iglesia se vaya. Estamos cerca, pues, de eso. Ya no hay más tiempo, ya no da la camisa para que hayan 200 años más y la iglesia todavía esté aquí. Ya no da. Y por cualquier lado que usted ve, ya no da. Si es por el aspecto ecológico, ya no, esta tierra ya no da. Si usted ve todos los desastres que está haciendo, y ese es como dice Pablo a los romanos, que la creación misma está gimiendo por la redención. Todo esto que está sucediendo ya no da. Cristo está a las puertas. Pero sin duda, o puede ser que antes que la iglesia sea levantada, hermanos, acuérdense que en este asunto hay un mundo espiritual. El mundo espiritual diríamos, de Dios, y el mundo espiritual del diablo. El diablo sabe que la iglesia está para irse y se puede inventar cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, hay cerca, como le dije, ahí nomasito, la persecución es un hecho. Y que no diríamos allá por Nigeria, ¿qué diríamos allá por los países africanos? Pero no somos la excepción. Nosotros podemos llegar, hermanos, a que se pueden decretar leyes en todo lo que es Latinoamérica, lo que es incluso en nuestro propio país, leyes de que se prohíbe predicar la palabra, se prohíbe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no tenemos que cometer el error que cometimos para la pandemia. Es decir, se cerraron las iglesias. Tremendo. Se fueron los hermanos y unos todavía no han venido. Y hace 3 años eso. ¿Y qué les pasó? Se desinflaron. ¿Y qué les pasó? Entraron en emotividad. ¿Y qué les pasó? Entraron en depresión. Aquí no se trata de depresión. Aquí se trata, hermanos, de saber que yo creo que fue una prueba que nos hizo el Señor. Yo creo que es una prueba. Yo me acuerdo que aquí estaba predicando yo a las sillas, hermano, y una hermanita de esas que se parecen que no las mueven, hermano, los terremotos. Mire, apenas miró que no había nadie, me dejó solo y se fue. Ese no debe de ser la iglesia. Aquí tenemos que estar en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y qué pasa? Y digamos que eso no era una persecución, hermano. ¿Y qué será con una persecución para nosotros? Me temo, como dijo Pablo, me temo, dijo, que al igual que a Eva la engatusó la serpiente, ustedes también sean alcanzados. Me temo que puede suceder que se quede uno solo. Pero eso es así. Yo me recuerdo a un terremoto. Eso fue como el 80 y no sé qué. Estaba un hermano gritando, porque para gritar somos buenos en los púlpitos. Ahí por Crediza, ahí arriba, del hospital para arriba. Ahí estaba gritando. Y empieza a temblar, hermano. Empieza a temblar. Mire, pegó un brinco ese hombre, ese tal predicador, que ni frenos tenía aquí cuando salió al bulevar de la Gran Carrera. Y dejó las ovejitas botadas. Casi que me pasa a mí eso una vez. Casi. Yo se los confieso. Yo estaba predicando en una campaña en San Miguel en el tiempo de la guerrilla.
Hermanos, cuando hay un ataque alrededor, como que así alrededor, mire, hermano, yo estaba empezando a predicar. Y yo le digo, yo sufrí, ¿qué hago? ¿Me corro? ¿Qué hago? No, hermano, y de alguna manera Dios me dio la fuerza para seguir predicando. Y los hermanos siempre están viendo si el que está al frente pega la guinda. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y los hermanos están viendo a ver si uno, hermanos, sale aventado, y ahí van todos aventados. Si hay un temblor aquí, están viendo si el pastor se mueve. No esperen que el pastor se mueva, si no le va a caer la viga encima, dice aquel. Entonces, ¿y qué hice yo, hermano? Y ahí, plin, 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 plin. Hacerle morir allí. Y Dios me dio la fuerza. No es que yo era fuerte, sino, no sé, o sea, esas son las convicciones que uno debe de tener en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones. Porque ¿qué es lo que estamos estudiando en el primer estudio de esta semana? Que fue lo que predicamos. Lo que predicamos es que para que no nos desanimemos, dijo Pablo, necesitan, para que otros no se desaniman, se necesita que los que están al frente no se desanimen. Se necesita que los que están al frente, el coordinador de diáconos, el diácono, porque si el diácono se afloja, si la diaconisa se afloja, si el obrero se afloja, si el pastor se afloja el otro, se afloja el otro, y todo es una sola flojedera. Entonces lo que necesitamos, para que nadie se desanime, necesitamos poner, hermanos, cara de palo. Necesitamos decir, estoy en Cristo, estoy bendecido, en Cristo vamos para adelante, en Cristo me voy a sostener. Entonces, eso es lo que sucede con la iglesia. En este caso, esa es la parte que la iglesia debe de revelarse, en el sentido de no dejar de hacer lo que el Rey verdadero nos manda. Ahora, con lo cual, vamos a ver, diríamos, con esta posición, es decir, con la posición de que el creyente se mantenga en la obediencia del Rey, con la excepción que ya puse. En este caso, por lo demás, los creyentes, al someterse, hermanos, a las autoridades, por causa de Cristo, tenemos la bendición de que no servimos de piedra de tropiezo a los demás. Dicho de otra manera, sirve para no ser nosotros mismos mal testimonio para otros. Porque lo que sucede es que cada creyente está en el ojo del otro. Ustedes han leído por ahí en las redes cuando hay un maestro que se pone a darle las tablas de los números al alumno, y en la última 9 por 9, entonces 9 por 9, 1, dijo el maestro, algo así. Y luego se codearon todos los alumnos y todos. Claro, el maestro lo hizo con una intención. Y todos se codearon porque, ¿cómo es este? ¿Y qué maestro tenemos que se equivocó en la última? Que se equivocó. Entonces él les dice, ¿por qué no protestaron cuando contesté las 9 correctas? ¿Y por qué contestaron cuando me equivoqué en una? Entonces, eso es aplicable a la vida espiritual. La gente está viéndonos a nosotros. Está viéndonos. Y no nos ve las 9 cosas buenas que estamos haciendo, sino la que nos sirve. Y dicen, miren, miren, miren.
Mire qué hermanita, cómo, mire qué. Como le preguntaron a una hermana, que le dijeron, mire hermana, en una iglesia y usted quiere hablar lenguas. No, hermano, yo lo que quiero es que me corten unos 4 centímetros de mi lengua, porque no, porque soy terrible allá en la colonia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa hermanita que no la aguantan ahí? Que es el periódico del pueblo. No necesita, hay pueblos que no necesitan periódicos, pues. El periódico es la hermana tal, ella sabe quién está embarazada, ella sabe qué vestido se pone, qué come, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso no debe de ser en la vida del creyente. El creyente debe de cuidarse, esa es la idea, por causa de Cristo debe de cuidarse para no tener mal testimonio, porque luego la gente lo que está viendo es esa pequita, no ve los 9 que saqué bien, sino el 1 que fallé. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Esa es la idea de Pedro, por causa de Cristo, obedezcan, no vayan, no que se oiga por ahí, mire, lo metieron preso porque no paga los impuestos, lo metieron preso por chambrón, lo metieron por chambroso, lo metieron preso porque no es invivible ese hermano ahí donde se ve, es invivible, así que tuvo que llegar el can, lo amarraron y lo echaron a la cárcel. Pero qué testimonio es ese. Ay, Dios sabe, dice, Dios sabe. ¿Cómo que Dios sabe? Aquí se trata de cuidarnos para dar un buen testimonio, para no afear el evangelio. Entonces, si nos sometemos al rey con la excepción que ya puse, hermanos, la gente no va a tener excusa. Damos una vez, la gente no va a tener excusa de decir, por yo no sigo a Cristo, por este testimonio de esta o de este, yo mejor me quedo como estoy. Y que eso es lo que comúnmente escuchamos. ¿Eh? Pero que Dios nos libre, que en el caso del hermano Prieto, el apellido Prieto, el hermano, o sea, cuando se me sientan acá adelante me sirven, hermanos, pero no es vayan a ir hoy. En el caso del hermano Prieto, hermano diácono, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Esa manchita, lograrla disipar, porque para no tener un mal testimonio, claro, perfecto no somos, pero vamos a luchar, porque por causa de Cristo sométanse a las autoridades. Y no solo someten, oren por ellos, porque son servidores de Dios. Pero por causa de Cristo, manténganse, no calumnien. Por causa de Cristo, no hagan levantamiento. Por causa de Cristo, oren más bien por los gobernantes. Oren porque son servidores del Señor. Y la oración del justo puede mucho. Como decíamos el martes, que si Nerón o todos los Césares y todos los gobiernos y reyes que han habido se hubiesen dado cuenta que la bendición, ya lo decíamos, que la bendición de un país es que haya gente cristiana, gente evangélica. Hay que aclararlo bien, evangélico, porque ahora todos son cristianos. Ahora hasta los partidos son partidos de tal y cual tendencia cristiana. ¿Cuál? Eso están aprovechando. Los países que tienen un sinnúmero o un porcentaje de evangélicos tienen la mejor bendición. Amén, amén, amén. Tienen la mejor bendición. Pero ¿por qué tienen la mejor bendición? Por el hecho de que a nosotros nos oye Dios, hermano. Es decir, la Biblia dice, Dios no oye al pecador, Dios oye a su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios Dios oye a su pueblo. A quien Dios escucha es a la iglesia evangélica. Eso. Y cuando la iglesia evangélica, bueno, usted cree, por otro lado, viéndolo de otra faz, usted cree que el
toda esta epidemia que hemos pasado fue producto de la ciencia. No, no son productos de la ciencia. Usted ve que la ciencia dio vía. Ahí andaba con mascarilla y todavía las hermanas no se la quitan. Así que todavía las hermanitas ahí andan algunas con su voladito. No se van a arruinar los pulmones, porque al fin y al cabo eso afecta a los pulmones. Damos un amén. Así que, pero no fueron la mascarilla, no fue el alcohol gel, no fue la vacuna, fue la oración de los justos, fue la oración de la iglesia. La iglesia empezó a orar, es la oración de la iglesia. Los países deberían de saber, los gobiernos deberían de saber que la mejor población y la mejor sociedad que tienen dentro de sus países es el pueblo evangélico. Y como decíamos, deberíamos de recibir de los gobiernos, aunque no es conveniente también, porque por ejemplo, los gobiernos buscan y ahí andan con algunos líderes de iglesia, y algunos líderes de iglesia ceden a esos asuntos y no es conveniente. Los creyentes, solo la iglesia evangélica es la mejor bendición. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Demos un buen testimonio, cumplamos con lo que está establecido en la ley. No se ande tirando el semáforo, no ande amenazando al otro con el corvo, porque lo van a meter a la cárcel y para eso ha puesto el Señor. ¿Y quién va a ir a agarrar a un bravo con un corvo? Solo el policía. Para eso lo ha puesto el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Como cristiano, deje de golpear a la mujer y deje de tratar mal a su esposo también, porque por lo menos ahora con las leyes del rey eso tiene un gran auge. Ahora las mujeres están embalantonadas ahora. De ellas depende si el maridito se va para la cárcel. Solo una llamadita, mire, fíjese que me habló duro, suficiente. Por eso, hermanito cristiano, esposo de una cristiana esposa, hable, baje la voz, porque estamos en las manos de ella. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios del baje la voz. Porque solo es cuestión que ellas digan a una llamada, mire, fíjese que está abusando de mí, me golpeó, me agarró del pelo. Deje de esas cosas, eso es mal testimonio. Por causa de Cristo, deje de agarrar a la mujer del pelo. Por causa de Cristo, deje de andar allá en las ferias. Damos un amén. Por causa de Cristo, deje de andar con los vagos. Por causa de Cristo, deje de andar hablando malas palabras. Por causa de Cristo, hermanos, deje de andar viendo películas sensuales. Por causa de Cristo, vea para arriba, vea para arriba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Por causa de Cristo. Y usemos, como dice, la libertad, no para pecar, sino para sentirnos libres. Porque cuando estamos nosotros relajados en la vida espiritual, que uno sabe, bueno, a mí no me va. Porque yo he conocido hermanitos que los he visto en otra región de esta misma ciudad, con otra persona que no es la esposa. ¿Y eso qué quiere decir? Mal testimonio. Eso afea Entonces, ¿qué va a decir la gente? Para ser así, entonces, en todos los campos es por causa de Cristo. Voy a servir mejor a Dios por causa de Cristo. Porque, hermano, cuando a uno miran, el pastor tiene que ser prudente por causa de Cristo. El pastor tiene que luchar ser santo por causa de Cristo, porque si no, ustedes se caen. El pastor, el diácono tiene que ser ejemplo por causa de Cristo, porque el otro, lo primero que hace la gente es agarrar lo chueco del otro. ¿Ya?
Así que vamos a quedar pendientes por causa de Cristo con respecto a los siervos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a